Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas noches, estimados televidentes, estimadas televidentas. Como siempre, el día viernes de cada semana damos inicio hasta ahora a nuestra programación habitual, que consiste precisamente en entregarles a ustedes un breve resumen de nuestras actividades como concejal en la comuna de Panguipulli. Como siempre, además, ya es tradición, repasamos brevemente el contexto de pandemia para informarles que en general tenemos buenas noticias en la comuna de Panguipulli, puesto que hoy día viernes solo hemos tenido 4 contagios, con lo que se acumulan 17 a nivel comunal de casos activos. Decirles que esto es una buena noticia, está disminuyendo el nivel de contagios en el país, en la región y en nuestra comuna, pero nunca es tarde reiterar la necesidad de mantener nuestras medidas de resguardo, obedecer las instrucciones de la autoridad sanitaria, porque la pandemia no ha terminado. De tal manera que, teniendo buenas noticias, instamos a nuestros televidentes a mantenerse con la guardia muy alta para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Esta semana fue una semana de muchas actividades, aun cuando no tuvimos reunión de consejo. Les reitero que el Consejo Municipal en su reglamento estableció la primera semana de cada mes no realizar reuniones de consejo y de esa manera facilitar el despliegue de los concejales y el alcalde por el territorio comunal. Sin embargo, en la semana hemos tenido diversas actividades, todas muy importantes, por supuesto. Por ejemplo, asistimos a la cuenta pública de la Escuela María Alvarado Garay, en una ceremonia, yo diría, rica en información, con mucha participación de los estudiantes, de los apoderados, de los papás, de los equipos docentes, auxiliares, asistentes de la educación. Y en las conversaciones posteriores a la ceremonia ha ido repitiéndose un tema que yo quiero compartir con ustedes y que tiene mucha relevancia, porque producto de estos 2 años de pandemia y la realización de clases virtuales, se ha ido produciendo un aumento de la, yo diría, agresividad en nuestros estudiantes. Es natural porque 2 años de encierro con restricciones van generando estados de ánimo que en alguna medida explican estos comportamientos, que por lo demás no es solo una situación que afecta a nuestra comuna, sino que afecta al conjunto del país, de la región. Por lo tanto, hemos solicitado a la directora de Educación, la señora Rosa Palominos, tener una preocupación especial, porque esto hay que enfrentarlo desde la institucionalidad, digo, y con recursos profesionales adecuados para evitar que estas situaciones aumenten a un grado de descontrol. De tal manera que allí también hay un rol muy importante de los papás, de las mamás, de los apoderados en general, para enfrentar esta situación en conjunto. Yo diría que en general las cuentas públicas de nuestras escuelas están arrojando un tremendo esfuerzo de nuestros docentes, de los equipos profesionales que laboran en nuestras escuelas. Sin embargo, hay que decir que lo que se ve más allá de los temas educativos es una dificultad financiera considerable en la corporación municipal, de la que tenemos que hacernos cargo. Hemos planteado desde el principio de nuestra gestión como concejales la necesidad de transparentar, digamos, las finanzas para tener una visión muy certera de qué es lo que está ocurriendo y de esa manera poder enfrentar los desafíos que tenemos, que eventualmente pudieran afectar la calidad de la enseñanza, los derechos laborales de los docentes y asistentes de la educación, en fin.
Aquí hay entonces una preocupación que queremos compartir con ustedes y por supuesto se requiere de mucha responsabilidad porque los temas son profundos, serios y no se pueden enfrentar con politiquería. Aquí estamos hablando de responsabilidad. Decirles que también participamos en una reunión del CODELO, que como ustedes saben es el Consejo Comunal de Salud. Es un organismo importante porque si bien es cierto ellos no tienen facultades en la administración de los procesos de la atención primaria, sí recogen el sentir, las dificultades que se producen en el sector primario de salud. De tal manera que aquí la municipalidad, la corporación municipal, los concejales tenemos que hacernos cargo de escuchar con mucha atención lo que nos están transmitiendo nuestros dirigentes, especialmente en el sector rural, donde se ha producido una sensación, así lo señalaron los dirigentes, de abandono en el sector rural. Yo creo que hay muchas razones que explican esa situación, sin embargo, la responsabilidad nuestra nos indica que debemos hacernos cargo de la situación que nos están planteando, buscar las formas de mejorar de superar más bien esa sensación que nos transmiten los dirigentes del sector rural. También hay que señalar que sostuvimos una interesante reunión aquí con la presencia del Ceremi del Trabajo y Previsión Social, don Leandro Paredes, a quien vamos a tener en la segunda parte del programa como invitado especial. Decía con los profesores de nuestra comuna, con sus dirigentes, precisamente para revisar situaciones que hoy día marcan las preocupaciones de los dirigentes del sector de la educación. Fue una reunión muy cordial, una reunión en la que pudimos establecer ciertos mecanismos de colaboración de parte del CEREMI, buscando vínculos con la Seremía de Educación, precisamente para abordar todas estas materias y todos estos temas que preocupan a los docentes de nuestra comuna. Con esta breve síntesis de lo que han sido nuestras actividades, vamos a una primera pausa para regresar luego con nuestro invitado especial. Si a usted le gusta estar informado de todo el acontecer, pero no tiene tiempo de ver cada noticiario, lo invitamos a conectarse con nosotros a través de Magazine Global, un resumen de las principales noticias nacionales e internacionales. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Hola, soy el concejal David Ruiz y Fuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, centralnoticias.cl. Fines de semana, retransmisión.
Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Muy bien, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa y como lo prometido es deuda, quiero en esta ocasión presentarles a una persona muy especial, yo diría un joven político profesional de nuestra región, corraleño, regionalista, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral. Exactamente. Ex dirigente, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Fui dirigente estudiantil de la Federación de ¿Ya? Estudiantes, sí. Y nombrado por el presidente Gabriel Boric Seremi del Trabajo y Previsión Social la semana pasada, recién. Así es, el viernes pasado. El viernes pasado, una precisamente. semana. Y hay que decirlo, esto se da en el contexto ya de la normalización en los nombramientos de las autoridades regionales, Así es. junto a la delegada presidencial, al gobernador, consejo regional, ya se establece, ¿no es cierto?, el funcionamiento pleno del aparato de gobierno regional. Entramos a una fase de normalidad. Exacto. Y el Seremi Paredes, entonces, ha aceptado nuestra invitación a participar de este programa. Hoy día sostuvimos en Panguipulli una serie de encuentros con distintos sectores de nuestra comuna vinculados precisamente al tema del trabajo y la previsión social. Y además el Seremi visitó protocolarmente al alcalde de Panguipulli, don Pedro Burgos, como corresponde. Así debe hacerse siempre. Claro. De tal manera que estamos muy contentos, Leandro, porque el despliegue de las autoridades regionales le hace bien a la región y le hace bien a nuestras comunas. ¿Ya? Esa cercanía, el escuchar las dificultades, los anhelos, los problemas que tiene nuestra gente, le dan sentido también a la gestión pública. De tal manera que yo me alegro muchísimo de tenerte acá en nuestro programa y en nuestra comuna. Ahora, desde un punto de vista de la instalación del nuevo gobierno regional, bajo la conducción del presidente Gabriel Boric y lo que él representa, digamos, como el cambio de un ciclo de la política chilena, que busca precisamente corregir aquello que ha generado tensión, yo diría encono, rabia, protestas ante los abusos, ante una forma de hacer política que efectivamente debe quedar atrás. ¿Cómo ves tú ese proceso de inicio en el gobierno regional? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro. Agradecer la invitación y, por supuesto, la presentación. En el día de hoy estoy acá en Panguipulli desde bastante temprano. A las 12 del día nos encontramos con el alcalde, don Pedro Burgos, porque, como tú bien apuntas, la visita de las autoridades regionales tiene que ser con una coordinación muy cercana con las autoridades que son los alcaldes de las comunas, puesto que ahí está depositada la confianza de la ciudadanía. Y para nosotros como Seremi del Trabajo, que vamos a recorrer las 12 comunas de la región, porque queremos darle un trato equitativo a cada una de las comunas, porque nuestra condición es regional. Entonces, el primer pie que pisamos en cada una de las comunas lo queremos hacer justamente en los municipios con los alcaldes. Así lo hicimos el día de hoy en Panguipulli y así lo vamos a hacer en el resto de las comunas dentro de las próximas semanas. Y la verdad es que, tal como tú apuntas, el proceso de instalación en la región del gobierno de Gabriel Boric ha sido un proceso que, si bien ha tardado, y eso ha dado algunas críticas por parte de algunos sectores, sobre todo de oposición, a nuestro parecer es un retraso que tiene la intención de poder garantizar que las autoridades regionales pudiesen asumir con la completa capacidad y investidura que les permita
asegurar a la ciudadanía, al final de cuentas la sociedad, el destinatario final de la función pública, que van a contar con autoridades que cuentan con una legitimidad, que conocen sus atribuciones, que tienen la capacidad de desplegarse en cada una de las materias que les importan. De hecho, el día de hoy, como tú bien apuntas, la semana pasada fuimos nombrados en mi caso como Seremi del Trabajo, y el día de hoy se completa con la designación de la ministra de Equidad ministra de la Mujer y Equidad de Género, y se completa por lo tanto el gabinete regional, y podemos ya decir que tenemos un gabinete completo. Ha sido una experiencia interesante. Hay varias cosas importantes en términos políticos, como que, por ejemplo, es primera vez desde el retorno a la democracia que tenemos un presidente que tiene base de sustentación política en dos coaliciones. Y eso, por supuesto, a mi criterio, yo quiero ver la parte positiva, que es un gobierno que, por lo tanto, amplía su base de apoyo, pero también, evidentemente, como son dos coaliciones distintas, con historias, con tradiciones, con formas, con énfasis distintos, eso genera en muchas ocasiones tensiones, diferencias, y hay que tener un alto nivel de coordinación. Y en eso yo quiero destacar el rol que han jugado el gobernador Luis Cubertino y la delegada presidencial Paola Peña en intentar acercar ambas coaliciones políticas, que a su vez les toca ser las principales cabezas de representación regional. Leandro, yendo a la situación ya más específica de tu ministerio, digamos, estamos, yo no me atrevo a decir saliendo de la pandemia, porque en realidad estamos todavía. Esto es inestable, digamos. Claro. Las cifras son positivas, podemos tener cierta perspectiva de mejoría, digamos, en la movilidad, en general, los desplazamientos, la actividad social y económica de la región, del país, de la comuna. Pero claramente este reinicio potencial está marcado por los efectos de la pandemia directamente sobre la economía y, por supuesto, sobre el trabajo, los trabajadores y trabajadoras de Chile. Ahí hay un tema de fondo, digamos, que hay que enfrentarlo, porque evidentemente no ha sido gratis, digamos, el pasar 2 años de pandemia. Pero además se introduce en el planeta, en el mundo, un conflicto que también rebota sobre nuestro país, que es la guerra Rusia-Ucrania. En ese contexto, ¿cómo analizarías tú el trabajo, digamos, que debes desplegar desde la región en beneficio de protección, digamos, de nuestros trabajadores y trabajadoras? Sí, fíjate que nosotros como Seremi del Trabajo a nivel nacional y bajo el mandato de nuestra ministra Janet Jara y de los subsecretarios Cristian Larraín y el subsecretario del Trabajo Giorgio Bocardo, tenemos la instrucción de jugar un rol bastante activo y protagónico frente a estos primeros momentos del gobierno, porque el gobierno del presidente Gabriel Boric le toca afrontar, como tú bien apuntas, una crisis internacional que se traduce en una crisis económica, pero que arrastra también consecuencias de una pandemia y crisis económicas que venían desde mucho antes. Entonces, bajo esa óptica, lamentablemente en el gobierno anterior, cuando vino la pandemia, no se pudo llegar con soluciones por parte del Estado a tiempo, y ese error en el cual incurrió el gobierno de Sebastián Piñera se pretende subsanar en este gobierno de Gabriel Boric para que, entre otras cosas, por ejemplo, no sean los trabajadores con sus propios fondos previsionales quienes terminen salvando sus crisis, que son crisis personales, crisis de empleo y en muchas ocasiones crisis familiares. Entonces, bajo esa óptica, el rol de los secretarios regionales ministeriales del trabajo es poder ser muy activos en, sobre todo desde hoy día, el trabajo del plan de recuperación inclusiva que el presidente lo ha denominado Chile Apoya, que justamente lo que persigue es poder recuperar como eje principal la capacidad de empleo que se había perdido en estos últimos años y sobre todo hacerlo con empleo formal, porque nos sacamos mucho en recuperar la capacidad de empleo, pero haciéndolo a través de formas ocupacionales en que no existe formalidad. Lo que creció en la pandemia fue justamente la informalidad en el trabajo, y la informalidad se traduce en que no existe seguridad laboral para los trabajadores, es que no se pagan las cotizaciones previsionales, y esa seguridad social es una seguridad que tambalea y que frente a estas situaciones de crisis, por supuesto, que se convierten en incertidumbre. Entonces, el rol de los Seremi, de los secretarios regionales ministeriales, no es en ningún caso un rol burocrático, de oficina hacia adentro con sus equipos, sino que todo lo contrario, de terreno, con las organizaciones de trabajadores, también con las empresas, porque son una contraparte importante, y a su vez con el resto de la sociedad, de la ciudadanía, que son los que tienen que enterarse de cada uno de los planes del gobierno que persiguen sacar a los trabajadores. Leandro,
varias inquietudes, digamos. Sí. La primera es que en nuestra región, especialmente en nuestra región y a nivel país, la micro, pequeña y mediana empresa representan las áreas de la economía que más empleo generan. Así es. ¿De verdad? Como en casi todo Chile. Entonces, cuando evidentemente ese sector precisamente ha sido duramente golpeado por la pandemia, hoy día por la crisis que amenaza la guerra Rusia-Ucrania, que va mostrando una tendencia notoria a la inflación, que finalmente afecta también, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas. Claro. ¿Es posible en una época tan dura, difícil como esta, compatibilizar los derechos laborales con el desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas? Yo tiendo a suponer que sí, y el plan de recuperación inclusiva lo que persigue es justamente eso, de que podamos compatibilizar la protección, el resguardo y los derechos de los trabajadores junto con el resguardo y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que es justamente la que concentra la mayor cantidad de empleo. Hoy día el INE liberaba cifras en que la variación anual del IPC respecto del año anterior es de un 9,4%. Hay una curva claramente ascendente de la inflación que yo creo que evidentemente todo el mundo lo está sintiendo en su bolsillo cuando tiene que ir a hacer la compra al supermercado. Entonces, el gobierno tiene claro que tiene que trabajar con los dos actores, tanto garantizar a los trabajadores, por ejemplo, un salario mínimo de 400.000 pesos, y esa va a ser una primera tarea con la cual tenemos que avanzar de manera gradual, y se nos ha instruido a nosotros como secretarios regionales ministeriales en cada una de las regiones activar diálogos con los sectores productivos, activar diálogos con las micro, pequeñas y medianas empresas para que podamos evitar incertidumbres, evitar miedos, suponer que esto puede traducirse en mayor desempleo, sino que ir creando las condiciones con diálogo, con trabajo, con mucha comprensión y empatía también de la situación de los empresarios y viceversa con los trabajadores. Entonces, a partir del diálogo social, creemos que podemos llegar durante este año 2022 a un salario mínimo de 400.000 pesos para de esa manera terminar al final del periodo presidencial con el compromiso de Gabriel Boric de que exista un salario mínimo de 500.000 pesos. Entonces, frente a eso, el diálogo con los empresarios es muy importante. Es decir, se trata precisamente de evitar ese rol o esa imagen o esa sensación castigadora de la dirección del trabajo, de los fiscalizadores. Se trata más bien de humanizar, digamos, una relación comprensiva hacia las dificultades que enfrenta la micro, pequeña y mediana empresa. A mí eso me alegra escucharlo porque hay que alejar los fantasmas del castigo, digamos, de la multa. No, efectivamente. Hoy día conversábamos, de hecho, con los trabajadores de la Inspección del Trabajo de acá, de la comuna de Panguipulli, quienes lo venimos a conocer, y ellos nos plantean que, por supuesto, sus trabajos de fiscalización, como ha sido una práctica de mucho tiempo de la Dirección del Trabajo, los fiscalizadores le dan la oportunidad a los microempresarios, a los pequeños empresarios, de que si detectan alguna irregularidad la puedan subsanar en un plazo, por supuesto, razonable, en el cual si no lo cumplen, bueno, no queda otra cosa que aplicar la multa. Pero en esto también, Alejandro, es muy importante y es una señal que nosotros hemos querido dar en estos primeros días. No podemos ser flexibles con algunas cosas que son obligaciones de los empleadores. Correcto. Una de ellas es el pago oportuno de las remuneraciones. Ya nos hemos encontrado con dos situaciones en esta región en las cuales los empleadores no están pagando oportunamente la debida remuneración a sus trabajadores, y eso que evidentemente hay que ser inflexible porque es el derecho principal de los trabajadores, porque ahí está depositado el valor de su trabajo. Y por supuesto que un empleador, si tiene ese tipo de problemas, por el contrario, tiene que ser más activo en tratar de informar a los sindicatos, trabajarlo con sus trabajadores y recurrir incluso a las instituciones, no solamente a las instituciones del trabajo para que no se le apliquen multas, sino a las instituciones de fomento del empleo, de fomento de la capacitación. Los programas CENSE, los programas del Ministerio de Economía contribuyen mucho a mejorar el trabajo que hacen las micro y pequeñas empresas, y por eso es importante que con algunas cosas no podemos ser flexibles. Muy bien. En la agenda del presidente Gabriel Boric está una modificación, una transformación, yo diría, histórica, un hito, que es la disminución de la jornada laboral a 40 horas. Hemos escuchado voces, Chile no está preparado para tal cosa, hay que tener cuidado, los impactos negativos.
¿Cómo le explicarías tú a nuestros televidentes la importancia de este compromiso presidencial? Mira, fíjate que yo creo que la iniciativa de la reducción de la jornada laboral es una iniciativa que se funda en un presupuesto muy sencillo y evidente, que es que no necesariamente trabajar más implica mayor productividad. Y eso está muy demostrado en distintos lugares, en distintos sistemas económicos, y es por eso que varios países en el planeta han avanzado hacia explorar fórmulas en las cuales las jornadas horarias, que hace unos 20 años atrás eran de 48 horas, se reduzcan a 45 y ahora se están aproximando justamente a las 40 horas, que es lo que se pretende impulsar por este gobierno, porque es un proyecto de ley que ya está puesto en el Congreso y que justamente se funda en eso, en el que la productividad es lo crucial. El país crece económicamente con mayor productividad y a veces la mayor productividad se logra justamente trabajando menos pero siendo más eficiente. Pero fíjate, Alejandro, que además es muy importante considerar que nuestros trabajadores en el país no están solamente las 45 horas semanales dentro de sus lugares de trabajo, porque tenemos que considerar todos los tiempos de desplazamiento. En la capital del país, en la región metropolitana, los tiempos de desplazamiento son bastante extensos y eso no está contabilizado, por supuesto, en la jornada laboral. Entonces, no es que estamos hablando de 45 horas únicamente, estamos llegando a jornadas que terminan siendo mucho más extenuantes y, por supuesto, que la fuerza laboral se termina agotando. Por eso hay que reducirla un poco para que los trabajadores puedan, con ese tiempo de trabajo, descansar un poco, ese tiempo de desplazamiento, descansar un poco más, poder reponer sus energías y hacer un trabajo que sea más productivo al final de cuentas. Es decir, el país no se derrumba. No, en ningún caso. Con una disminución de la jornada laboral. Hay empresas que ya han comenzado a implementarlo por motivación propia. Sí. Leandro, te llevo a una materia en general, estas carencias que ha provocado la pandemia, tú lo explicaste muy bien al principio, y ante la ausencia de aportes significativos del gobierno anterior para paliar las consecuencias de la pandemia, hizo que el retiro, el 10% de los fondos previsionales fuera, diría, el salvavidas, digamos, para millones de personas en el país. Así es. Hoy día el presidente, ayer, anuncia un paquete de medidas, ¿no es cierto?, de alivio y de apoyo efectivo a los actores económicos, pero continúa el Parlamento discutiendo esta posibilidad de un quinto retiro. Así es. El presidente, digamos, el gobierno ha planteado claramente de que el quinto retiro es contraproducente, digamos, dadas las actuales características de la economía. ¿Cómo explicamos esta controversia entre un sector del Parlamento y las políticas del gobierno del presidente Boris? Sí, bueno, yo creo que primero el gobierno y también muchos de nosotros tenemos súper claro que el Congreso es un ente autónomo del gobierno, del presidente de la República, y tiene las legítimas atribuciones y facultades constitucionales para llevar adelante los debates que estime convenientes y pertinentes. Y por supuesto que, como en toda discusión democrática, si es que existe un sector del Congreso que espera a que esta medida se termine aprobando, tiene que construir las mayorías necesarias como para que eso sea posible. Y en tal sentido, el gobierno ha sido bien claro de que el quinto retiro del 10% de los fondos previsionales no está entre su agenda, no porque el presidente se haya dado vuelta a la chaqueta, digamos, sino porque siempre se ha planteado que no es una política pública que uno preferentemente eligiera, sino que se implementó en su momento con los 3 retiros anteriores por situaciones de desesperación, como apuntaba, porque el gobierno llegó tarde y de manera inoportuna a poder abordar la crisis de los trabajadores. Y frente a eso, que por supuesto la inyección que implicó esos retiros de 10% fueron un alivio bastante importante. Muchas de esas personas terminaron ocupando esos 10% en pagar deuda, en adquirir bienes durables al final de cuentas, en hacer pequeñas inversiones que le otorgaran determinadas certezas y garantías. Pero en estos momentos el esfuerzo del gobierno es intentar evitar que los trabajadores sigan metiendo y pagando la crisis, por ejemplo, con su propia plata.
Si son los trabajadores y las personas las que pagamos la crisis con nuestro propio dinero, significa que ¿dónde está el Estado? Y para eso justamente la acción del Estado tiene que ser oportuna y las instituciones tienen que llegar con políticas públicas. Y el plan de recuperación inclusiva lo que persigue justamente es poder atender a tiempo esas necesidades de carácter económico e inyectar una buena cantidad de fondos. Son 3.726 millones de dólares los que se están implementando, de los cuales el 37% de toda esa cantidad de dinero está destinado a la reincorporación de los trabajadores hacia trabajo formal. Entonces, por esa vía, y además teniendo un salario mínimo de 400.000 pesos, creemos que pudiese evitarse que los trabajadores tengan que recurrir a gastar su propia plata. Bien. Tu ministerio, digamos, es precisamente el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Justamente. Uno de los grandes temas que ha marcado la atención política, social en los últimos años, digamos desde la crisis del octubre del 2019, ha sido precisamente el tema de la seguridad social. Así es. Digamos que el eslogan que más escucha uno en el país es precisamente no más AFP. Así es. ¿Existe hoy día, desde la perspectiva de este nuevo gobierno presidido por el presidente Boric, efectivamente un camino diseñado para que Chile cuente en el futuro cercano con un sistema de protección social? ¿Cómo avanza, cómo percibes tú ese tema tan importante para los chilenos y chilenas? Sí, tú apuntas en eso. Yo quiero ser muy incisivo en eso último que te apuntas. Es un tema importantísimo para la sociedad chilena, porque es tan importante como la Convención Constitucional. Cuando uno habla de seguridad social, habla respecto del futuro, porque justamente está pensado para aquellas situaciones cuando ya uno deja de ser un trabajador activo y requiere de los cuidados que ha ido acumulando por el producto de una vida de trabajo. Y ese es el sentido de las pensiones, ese es el sentido de la jubilación. La palabra jubilación viene de júbilo, ¿no? De alegría, de disfrutar al final de su vida laboral del producto de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Y bajo esa óptica es una discusión que tenemos que tomarla en serio como sociedad, y todos los intentos anteriores, en los anteriores gobiernos, de poder impulsar reformas de pensiones han topado con la realidad de que hay muy poco consenso con este debate y con esta discusión, y por lo mismo el diagnóstico del gobierno, el primer diagnóstico es ese, es que hay que construir amplios acuerdos entre los distintos actores sociales y políticos para impulsar reformas de pensiones que sean viables. No puede llegar el presidente de la República o el gobierno a implementar un paquete que autoritariamente y de manera unilateral dice que esta es la verdad y la panacea para resolver un tema tan complejo como la reforma a las pensiones, por el contrario. Y es por eso que el Ministerio del Trabajo en nuestra cartera va a recaer un procedimiento y una metodología de diálogo social entre los distintos actores involucrados en el mundo del trabajo, también el mundo de la academia, que tiene que aportar con datos y con investigaciones para, desde el tercer trimestre de este año, comenzar a generar un debate abierto, un diálogo social sobre las reformas de pensiones. Probablemente este debate abierto lo vamos a iniciar antes, y lo que desde el Ministerio se nos ha instruido es que en el tercer trimestre ya estarían comenzando a trabajarse o a enviarse un primer borrador de proyecto de ley para que lo pueda discutir el Congreso y para que de una u otra manera seamos capaces de construir estos acuerdos amplios. Pero es un tema complejo, y como es un tema complejo, lo mejor es abrir un debate, abrir una discusión, y como te digo, tanto como en la Convención Constitucional, que requiere acuerdos amplísimos para garantizar los próximos 40 años. En seguridad social es más o menos lo mismo. Ahora, el gobierno del presidente Boric es más bien la expresión de una amplísima mayoría de chilenos y chilenas que dicen, ya, se acabó el abuso, no queremos más la vieja política, queremos cambiar el ciclo de política introduciendo mecanismos, formas que prestigien, que le den, que corrijan, digamos, las deformaciones de los últimos 30 años. Ese consenso que hoy día está instalado en la moneda con un joven presidente, 36 años, igual que la tuya, sí. Sin duda va a ser un camino difícil, y es un hecho significativo de la política. Yo diría que es un hecho histórico en la política chilena. Cambia, se rompe un ciclo y comienza otro.
Pero en paralelo a esa expresión histórica que está en el gobierno que asume, que dirige el presidente Boric, está este otro proceso que tú lo mencionabas, que es el debate constitucional, que ha estado sometido a presiones increíbles, porque evidentemente uno lo percibe en la prensa, en las redes sociales. Ha habido una campaña sistemática por desprestigiar el valor, el contenido, las formas, digamos, en cómo se está debatiendo la nueva Constitución. Incluso han aparecido encuestas que señalan que el rechazo aparece, digamos, como mejor opción que el apruebo en el plebiscito que ya está definido para el 4 de septiembre del presente año. Día histórico. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que tenemos alguna responsabilidad política o somos ciudadanos o dirigentes, en la defensa de esta nueva Constitución que nace de una deliberación en donde todos los sectores del país están representados? Sí, mira, fíjate que no es un secreto, por supuesto, y no debería ser una sorpresa, que es muy claro que hay un sector de la sociedad chilena y un sector político también, que está muy cómodo, ha estado muy cómodo y le gusta la Constitución actual, la Constitución impuesta en dictadura en 1980. Y si de ellos dependiera, por supuesto que no harían ningún cambio a la regulación que actualmente tienen. Ese es el sector político que se articuló para el rechazo en el plebiscito del año 2020 y es la misma gente que probablemente se va a organizar para agitar el rechazo en el plebiscito de salida. Pero la verdad, tú apuntas en algo importante. El presidente Gabriel Boric es la expresión de un nuevo ciclo político y lo que nos jugamos, por lo tanto, el 4 de septiembre es la consolidación de ese nuevo ciclo político, que a su vez es un nuevo ciclo histórico, porque podemos inaugurar este nuevo ciclo con una nueva constitución, con un nuevo rayado de cancha que defina las relaciones del poder. Y yo diría que allí, todos los que creemos en la democracia, tenemos que ser capaces de poder defender la posibilidad de que este nuevo texto constitucional exista, nazca la vida, porque evidentemente la consecuencia de que gane el rechazo es seguir con la constitución que actualmente está. Entonces, no habría servido de mucho todas las movilizaciones, todas las protestas, como para que al final de cuentas termine todo en un rechazo. Yo creo que hay tiempo para que esas críticas y cuestionamientos a la Convención Constitucional se puedan revertir. Yo tengo claro que los convencionales constituyentes han tomado nota de la recepción que la ciudadanía tiene respecto de su trabajo y también han tomado nota de lo que el mismo presidente ha planteado, que es muy importante mejorar la capacidad de comunicación de lo que se está haciendo en la Convención Constitucional de cara a la ciudadanía. Es por eso que yo creo que tenemos que defender lo simbólico también del proceso, porque es primera vez que, como tú bien apuntas, bajo un proceso abierto, deliberado, democrático, digamos, no en un contexto autoritario de dictadura y entre 13 personas, que es como se define la Constitución actual. En este caso es primera vez que nuestra Constitución puede nacer a partir de una deliberación ciudadana y abierta, y además va a ser una señal histórica para el planeta, porque sería la primera constitución que va a ser aprobada con un escaño reservado para pueblos originarios y con paridad 50 y 50 entre ambos sexos. Entonces eso es absolutamente inédito en cualquier constitución del planeta y yo creo que el pueblo chileno va a tener claro entre defender lo simbólico de esos cambios o quedarse amarrado al pasado. A mí me da la impresión que el nuevo ciclo siempre va para adelante. Bueno, lo que corresponde precisar, digamos, es que el riesgo de una derrota de la propuesta constitucional que va a surgir de la Convención Constitucional es que prevalezca una constitución añeja, no Claro. solo en su forma, sino en su contenido. O sea, la Constitución del 80 hoy día no permite que se exprese el Chile que existe, el Chile diverso, con pueblos originarios, primeras naciones, con el feminismo, que no es el eslogan, es una... yo concibo el feminismo, Leandro, como una expresión de una nueva sociedad también, donde hay igualdad de derechos, oportunidades, no solo entre los distintos sectores
que conforman la economía o la sociedad, sino que también entre los dos géneros, digamos, que básicamente definen una sociedad como la nuestra. De tal manera que aquí estamos todos llamados a defender este proceso que ha sido duramente atacado por sectores muy conservadores y que el 4 de septiembre marquemos apruebo Exactamente. la nueva Constitución. Bueno, estamos terminando ya, el director nos está haciendo algunas señas, esta conversación tan grata con Leandro, nuestro secretario regional ministerial de el Trabajo y Previsión Social. Justamente. Y solamente un comentario. Hoy día estuviste tú en Panguipulli, te presentaste protocolarmente frente al alcalde, te reuniste con el equipo de la Dirección del Trabajo en Panguipulli, con los profesores, las dirigentes de los profesores. Y ahí quiero hacerte una pequeña pregunta. Dos dirigentes, la señora Claudia Mendoza y la señora Loreto Martínez, mujeres, Así es. representan el Colegio de Profesores en nuestra comuna. Y hay una inquietud, una preocupación, porque en algún momento se va a llevar a cabo esto que hemos llamado el proceso de desmunicipalización de la educación, lo que en términos institucionales significa la creación de los servicios locales de educación, con un régimen, una institucionalidad completamente diferente a la que actualmente caracteriza la educación en Chile. ¿Qué opinión tienes tú después de haber conversado con las dirigentes de los profesores en nuestra comuna? ¿Cómo sentiste tú esa conversación? Yo creo que por supuesto... ¿Cuál es el mensaje en definitiva? No, yo el mensaje que daría que el gobierno está trabajando para que ese es un proceso que viene desde antes de este gobierno pueda implementarse de la mejor manera posible. La tutela o la tuición que le corresponderá liderar ese proceso va a ser el Ministerio de Educación y a nivel regional la Seremi de Educación, y por supuesto que nosotros vamos a llevar todo esto que nos informaron Loreto y Claudia, porque hay una preocupación que es sumamente legítima, que es evitar que les vuelva a ocurrir a los profesores una nueva deuda histórica que todavía se está pagando y que se originó en el año 81 justamente por este cambio de régimen que se traduce en la práctica de cambio de un empleador. Entonces, desde las competencias y atribuciones que la Seremi del Trabajo tiene, lo que nosotros podemos contribuir es a verificar que justamente aquellos derechos laborales, o sea, aquellos aspectos propios de la relación laboral entre empleador y trabajador se pueda llevar de la mejor manera posible, pero la atribución y la competencia fundamental de esto va a estar radicado en el Seremi de Educación, que yo estoy muy seguro que va a tomar con fuerza ese tema y se va a poder aliar fundamentalmente con los profesores para llevarlo adelante, para que la función docente también sea dignificada. Un dato importante, el Seremi, al igual que el ministro, es profesor. Muy bien. Leandro, a mí me complace que este gobierno que se instala a nivel regional comience a desplazarse por nuestro territorio regional y, por supuesto, particularmente llegue a nuestra querida comuna de Panguipulli. Yo te agradezco sinceramente este despliegue. Sé que vas a hacer un extraordinario esfuerzo por cumplir las tareas como corresponde y que te vamos a tener de aliado en los procesos de la comuna. Por supuesto, cuente conmigo. Nos despedimos ya, Leandro, y tienes un espacio de tiempo para que te despidas de nuestros televidentes, de nuestras televidentas. Sí, bueno, muchas gracias a todos por tener la paciencia de escucharnos, pero la verdad para nosotros es tremendamente importante y necesario que vayan informándose de primera fuente de cuáles son las medidas que el gobierno busca, porque todos acá, del otro lado de la pantalla, así como también nosotros, somos trabajadores y por supuesto que la Seremi del Trabajo va a estar activamente en terreno promoviendo el respeto de los derechos de los trabajadores y también promoviendo el programa de gobierno de Gabriel Boric, que tiene como foco prioritario la agenda basada en el crecimiento y la recuperación de los empleos. Muy bien, estimados amigos y amigas, ya nos despedimos hasta la próxima semana, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz fin de semana. El próximo fin de semana ya es Semana Santa, cuidándonos siempre de la pandemia. No bajemos la guardia, es muy importante cuidarnos porque cuando nos cuidamos
protegemos también a las personas que más queremos. Así es que hasta la próxima, que les vaya muy bien. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.